¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Altavoz. El segundo episodio de la última temporada. Porque fíjate que es la cuarta. ¿Cuarta? Sí, estamos con 5. Sí. Pero en total es el episodio número 16. Vamos a dejarlo como que el episodio 16. Bueno, Checo, bienvenido al estudio de grabación. Gracias. Al nuevo estudio de grabación. Al nuevo estudio. Es el cuarto intento que sí. Si nos ven así con la cara un poco rara, es que hemos tenido un inicio un poco accidentado. Pero creo que vale la pena porque estamos implementando nuevas cosas. Se darán cuenta pronto porque esperemos hacernos virales en Facebook Watch. Ok, en OnlyFans. Que el algoritmo nos ayude a salir por ahí. Bueno, gente, pues estamos otra vez en un episodio más. El día de hoy pues traemos por ahí unos temas muy interesantes, los cuales vamos a platicar con ustedes. Esperamos que sean también de su agrado, que les guste, pues, y que nos digan también qué tal está yendo esta dinámica de videos. Recordemos que esto va para plataformas, para redes, no se les olvide seguirnos. Ahí están les dejamos aquí nuestras redes. Al final también se las ponemos. Se las ponemos y también en el cuadro de texto. Vamos a poner ahí los enlaces para que ahí se hagan presentes. Exactamente. Bueno, Checo, ¿qué traemos el día de hoy? ¿Cómo has estado, güey? ¿Cuánto teníamos sin vernos? Sin vernos un buen de tiempo. Ya, siento un déjà vu cuando te digo esto. Un buen de tiempo, que bien, ya sinceramente meses en los que estuvimos encerrados por cuestiones de la pandemia y que estábamos conversando, que fuimos visionarios prácticamente un mes antes de que todo empezara. Nosotros ahora sí que decidimos como que pausar esto un poco. Porque fue en febrero, la última vez que tuvimos la última grabación, el último intento de grabación, y ya la pandemia oficialmente empezó en marzo. ¿Te acuerdas de lo que decían? ¿Qué decían tantas cosas? La pandemia la cuarentena, que íbamos a estar en cuarentena y que lo primero era que la cuarentena 40 días. Y no se preocupen, una cuarentena es un decir, son 2 semanas. Sí, es cierto. Y creo que ahora la cuarentena lleva más de 9 meses, ¿no? Y cada tiempo actualizan los términos y condiciones, ¿no? Como en las aplicaciones. Como platicamos el podcast anterior, creo que es más un semáforo económico que un semáforo de salud, malamente. Pero... Sí. Estaba pensando, ahorita que dijiste eso, cuando todavía era todo como que se veía muy lejos que estaba pasando en China, en Europa, y que hasta aquí en México creo que fue una escuela de Mante, hizo un desfile y sacaron el disfraz de un niño del coronavirus. Fue aquí en Mante. Fue en Mante. Me acuerdo de eso, fue viral. Fue muy viral. Ya parece tan lejano y mira dónde estamos ahora. Es como que cierra los ojos y ya el puente de Benito Juárez. Cierra los ojos y ya vamos a llegar a Navidad. Pero bueno, el tema de pandemia es también algo complicado para todo lo que ha pasado. Es algo ha cambiado completamente la manera en la que hemos vivido. Ya lo hablamos también en el podcast anterior. Pero bueno, Checo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Uno de los temas que propuse fue hablar un poco de lo que es el podcast o el podcasting en sí y cómo fomenta la creatividad y pues todo lo que se deriva de eso, ¿no? De que tienes que aprender a hacer cosas nuevas y todo eso. Se me hizo un tema interesante. Al final de cuentas, el hacer lo que sea, o sea, el que tú crees verbo crear, genera como que una attachment, un sentimiento de propiedad hacia lo que haces, y al final de cuentas esto lo que estamos haciendo es arte. Cierto. Realmente, o sea, no es a lo mejor el arte contemporáneo que estamos acostumbrados a pinturas, a canciones, a esculturas, no sé, a monumentos, pero al final de cuentas esto es parte, emana de nosotros y sigue siendo arte. Y precisamente quiero tocar un punto de un buen libro, recomendadísimo también. Se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker, en la cual creo que he escuchado algunos otros creadores de contenido hablando de este mismo tema, que es muy bueno. En resumidas cuentas, Ernest Becker dice que los seres humanos le tenemos mucho miedo a la muerte, y que la única manera de justificar ese miedo a la muerte es de 3 maneras. Pero hay 3 maneras de justificar miedo a la muerte. Una, familia o amor entre personas, simplemente pensando en que depositar el amor a una persona hace que esa paranoia o ese miedo irracional a la muerte se vaya, porque depositas todo lo que tienes ahí. Y tal vez esa persona te puede dar en algún momento descendencia, hijos que van a seguir siendo parte de ti.
La otra manera que dice él es la religión. La religión te vende la idea de que si sigues ciertos lineamientos de conducta vas a llegar al cielo. Y de esa manera, pues, ya no tengo miedo a morirme porque al final de cuentas voy a llegar al cielo. No hay ningún problema. La última, y precisamente se relaciona con el punto que vamos a hablar, es el arte. Que de esa manera la gente trasciende su muerte dejando arte ahí. Un legado. Exactamente. Digo, lo había escuchado, nomás que no me acordaba quién era. Sí, Ernest Becker, La negación de la muerte, recomendadísimo. Sí, y bueno, al final de cuentas, esto se va a quedar. Sí, va a quedar ahí en los servidores. No sabemos cuánto tiempo. ¿Qué tal si en un futuro distante de repente estalla la Tercera Guerra Mundial, hay bombas atómicas y sin embargo quedan unos servidores en línea? Tal vez ahí estemos. Ahí está. Altavoz podcast. ¿Cómo crees que es la Tercera Guerra Mundial? Es interesante porque he estado leyendo algo de geopolítica. Y para muchos puede empezar por batallas por el agua, guerras por el agua, que yo creo que es la línea que muchos siguen. La otra es la clásica supremacía militar entre las ahora 3 grandes potencias, que 2 son afines, y la clásica Estados Unidos, como que es el que siempre está ahí. Sí. Y por último, que las guerras ya no van a ser físicas, sino por internet. A eso quería llegar. Entonces sí, hay como que 3 vertientes. ¿Cuál podría? Incluso dicen que ya estamos en la nueva. Que cada día hay ataques, sobre todo a los servidores de bancos o de secretarías de defensa. O sea, todos los días hay ataques para tratar de obtener secretos. Tanto China como Estados Unidos o Rusia están todos los días tratando de hackear las supercomputadoras. Y eso del enemigo. Por sí mismo es una guerra, ¿ya? Exacto. Porque al final de cuentas un ataque, digo, si lo transportas a la analogía de que soldados de ataques a los fuertes, a las bases militares, exactamente lo mismo, simplemente de otra manera. Sí, cambian los intérpretes de la obra, pero es un ataque al fin de cuentas. Al final de cuentas están tratando de vulnerabilizar cierta... Bueno, íbamos a hablar del arte y del podcast. Ya nos estamos yendo hasta la guerra, hasta motivos geopolíticos. Me parece buen tema. ¿Te parece que lo retomemos al final o después de hablar del podcast? Porque luego se nos va la idea. Como tú quieras. Al final de cuentas tú eres... para que la gente conozca o conozcan cómo nació el proyecto. Yo veía que Checo subía sus episodios a su Facebook. Sí. Y dije, ojalá algún día pudiera hacer un podcast también yo. Yo en ningún momento lo traté de hacer primero con él. Fue una idea que yo tuve. Después dije, oye, pues bueno, déjame le pregunto. Al final, ya los que conozcan el podcast saben que Checo fue mi compañero en la universidad. Fuimos compañeros en varias clases. Bueno, no en todas las clases, pero en varias. Exactamente. Y entonces, pues, de ahí nos conocemos. Entonces, un día yo lo contacté y digo, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Tienes chance? Quiero hablar contigo de un proyecto que traigo sobre contenido y lo fregada y todo eso. Juntamos en la plaza, literal, una tarde. En una plaza. Ajá. En la plaza del 15. Una plaza local de aquí de la ciudad. Si es que nos escuchan en nuestra ciudad. No, sí nos escuchan porque... Digo, perdón que te interrumpí. Pero he estado viendo las estadísticas del podcast. Y bueno, en Spotify cuando teníamos o estábamos en la otra plataforma, teníamos vistas hasta desde Italia. Ahorita sí estamos concentrados más en esta parte en este hemisferio, pero tenemos en Sudamérica y Estados Unidos. Obviamente no sé en otros lugares. Excelente. Eres la plaza local más famosa. Más famosa, sí. Me gusta, la neta. Me agrada la plaza. Es bonita. Creo que estoy ya no salimos del tema, pero estoy entre esa y la que está... desconozco las calles, o sea, lo lamento. Les fallé como victorense. Pero está como unas 4 o 5 cuadras de la presidencia municipal hacia arriba. Ok, sí. No, es el... Por donde está la estación de tren. Exactamente, la plaza de la estación. Está muy padre y bueno, como ex gordo, estaba muy bueno para comer ahí. Excelente. Hay muchos puestos. Pero bueno, básicamente así empezó el proyecto de Altavoz. Y bueno, Checo, creo que en relación a creación de contenido eres más diestro que yo en eso. Tienes más experiencia en crear contenido.
tienes tu podcast Conceptualia. Conceptuales es uno. De hecho, tengo varios. Va a aparecer un comercial aquí, pero tengo uno pausado que es la charla administrativa, donde hablo de temas administrativos y consejos, chalala. Y Conceptualia es tratar de explicar un concepto en poco tiempo o alguna historia que sea relevante para la historia de la humanidad. Pero son 2 podcasts diferentes. 2 podcasts diferentes. ¿Por qué no los juntas, güey? He estado pensando eso. A lo mejor pronto. Es que sí estaría bien juntarlos, pero necesito como que el tema que los junte. Yo estaba pensando también, digo, Ajá. siguiendo los pasos de Checo, en tener un canal propio, un podcast propio también, pero con diferentes temas. Tipo, una semana un tema y otra semana otro tema. Al final de cuentas, el podcast Kevin González, que habla un día de administración, que al final de cuentas es la carrera en la que nacimos y en la que yo ahorita en este momento estoy trabajando. También de filosofía, es otro tema que también me está agradando. Y de fútbol. Sí, para aquellas personas que conozcan a Kevin, es muy fan de la máquina azul. Pasión. Azul desde el vientre, azul hasta la muerte. Es mi idea, güey, no sé. De hecho, no había pensado en eso de los 10. Tienes razón. Es que a veces me pasa que soy muy cuadrado y no suelo ver cosas así más que en lo que me enfoco, pero es un muy buen día. Es una muy buena idea lo de los días, un día de esto, un día de esto, o puede ser también cada mes hablar de un concepto, o sea. También, sí. Bueno, acuérdate lo que hablamos el podcast pasado, yo iba a decir la clase. Los límites le dan belleza a las cosas. Claro. Tampoco está tan mal que encasilles esas cosas, está bien. Cierto. Eso es lo que le va a dar la belleza a tu podcast. Igual también, yo también te voy a competir en eso. Está bien. Vamos a ser competidores, pero a la vez. Pero también tenemos uno juntos. Sí. Oye, también es interesante cómo los podcasts, bueno, hablando más enfocado a la creatividad, Ajá. Aparte, en nuestro caso, hicieron que tuviéramos nuevas habilidades. Sí, también, eso justamente estamos hablando ahorita antes de cámara sobre eso. Sí, bueno. Tú ya sabías editar. Audio, por lo mismo. Ajá. Voy a hacer una confesión. Claro. Cuando estábamos en la universidad, estamos hablando del 2012, más o menos. Bueno, yo entré desde el 2010, pero sobre esa época estuve haciendo un videoblog. ¿En serio? En YouTube. ¿Y dónde está? Está borrado por cuestiones de salud mental. Pero bueno. Me da un poco de cringe ahora. Sí. Porque es un Sergio totalmente distinto. Y hablaba de sonceras. O sea, no de sonceras per se, sino de que los intereses de una persona de esa edad. Puede ser. Luego, te voy a decir una frase. No es insulto, pero sin embargo que la escuché también en otro podcast y creo que viene afín a lo que estás hablando. Si uno no dice que ya fue un pendejo, es que es un pendejo ahorita. Sí. Espero que no nos pongan explícito en el Spotify por eso. Pero espero que no. Básicamente así es. Somos personas diferentes. Sí, totalmente. Hay otra frase muy buena que dice que ninguna persona se baña en el mismo río 2 veces. Conozco varios que sí. Es de Heraclio. Okay. El fin de la frase es que ni el río lleva la misma agua. Entiendo, sí. Y tú eres la misma persona. Normal. Sí, ya si lo tomamos de una manera muy literal, ya toda la mugre que traías corrió. Esa otra mugre, la que Entonces, puede ser. De repente me gustaría verlo algún episodio de ello. Déjame ver, es que tiene mucho tiempo que no recuerdo si lo bajé o lo puse privado. Si lo encuentro, prometo ponerles un cachito. Compartimos uno en la página. Sí. Pero bueno, al final de cuentas que tú ya sabías editar desde entonces, desde la universidad. O literalmente era un video de cámara y así como salía lo subías. No, usaba Movie Maker, ¿te acuerdas? Sí. Sí le ponía las letrillas, las transiciones. Estaba trabajado. Y una música de fondo. Fíjate que mucho de lo que aprendí a editar es que tengo un pasado otaku. Okay. Entonces veía mucho anime y me gustaba hacer videos con canciones. Entonces, desde que estaba en la secundaria, me descargaba
eran los tiempos donde el copyright casi no te afectaba tanto ni en YouTube ni en otros sitios. Entonces bajaba episodios, los recortaba, escogía las escenas, les ponía canciones y los subía a YouTube. Entonces así empezó mi manía por estar editando. Excelente. Bueno, desarrollaste esa edición desde secundaria. Sí, secundaria. Para mí fue más lejano. Yo realmente aprendí a editar cuando grabábamos el podcast anterior, que pues, tú eras el que lo hacía. Yo nada más, casi cuando salía de repente había que cortarle o agregarle, muy básico. Yo lo hice por mí mismo, pero solamente para practicar. Y ya este tiempo, pues ya aprendí también a editar videos. En algunas aplicaciones, no en todas obviamente, y ni siquiera soy tan diestro, tan maestro para hacerlo. Simplemente sé editar algo normal, lo más sencillo. Pero son ese tipo de cosas que desarrollas al final de cuentas haciendo lo que sea que hagas. Digo, si grabamos un podcast aprendemos a editar. Cierto. Si, no sé, si empiezas no sé, te gusta a vender por las tardes algo que te guste, pues desarrollas otras habilidades y al final de cuentas todo te va sumando como persona. Cierto. Y pues, en este mundo capitalista pues puedes monetizar muchas cosas. Cualquier cosa. Que es un tema también muy muy fuerte que eventualmente vamos a tocar. Vamos a tocar y a ver si traemos a alguien que nos ilumine más sobre el tema. Sí, no. Este tema tiene cuerda para cortar. Para mucho. Sí, debemos mencionar que ahora la parte de video tú estás encargándote de eso y estás haciendo un excelente trabajo. Por ustedes. Ahí vamos. El anterior era también la idea, pero pues empezamos. Que tal vez si hubiéramos seguido nunca hubiéramos llegado a este tipo de evolución, por decirlo así. Sí, claro, sí. Entonces el break que tuvimos nos sirvió tanto para desarrollarnos más como personas, repensar muchas cosas y tal vez pensar en qué otra cosa pudiéramos hacer con esto. Claro. No, sí. Sirvió, o sea, valió la pena. La verdad que sí. ¿Qué le recomendarías a la gente, Checo, que quiera hacer un podcast? Que se aviente al río sin saber nadar. Eso. Esa va a ser la miniatura del video. ¿Por qué? Porque si nunca lo haces, nunca vas a pensar en realidad hacer lo que o sea, completar los conocimientos que necesitas para lanzarte. Como que mucha gente va a decir, es que oye, yo no tengo ningún micrófono, oye, yo no tengo ninguna cámara, no tengo nada, pero obviamente nosotros tampoco lo teníamos. Grabábamos con literal el micrófono integrado para las llamadas del teléfono. El teléfono del celular. Ajá. Nada más. Era lo que hacíamos. Cierto. Y así empezamos. Al final de cuentas lo que tiene, o sea, hay que hacer las cosas. Hay que hacerlo. El chiste es hacer con lo que tengas. Sí. Y no encerrarse de que, bueno, hasta que yo tenga todo, pues no. O sea, hasta que yo tenga muchas veces cuando pasa eso nunca lo haces. No vas a encontrar tampoco esa belleza en hacer las cosas, en saber lo que es hacerlo desde cero. No sé si te ha pasado alguna vez jugando. Uh-huh. Jugando algún videojuego de RPG. Okay. Cuando empiezas, que no tienes a lo mejor armas, no tienes habilidades. Nada. Y así empiezas el juego. Y vas aumentando niveles, vas adquiriendo más armas, vas adquiriendo más habilidades. Y ya cuando llegas al final, todo lo que aprendiste de antes te sirve para poder manejar lo que ya tienes como armas ahorita. Fue un cimiento. Sí. Sin eso. Cimientos. Sin eso, que pudo haber sido muy burdo o que te pudo haber dado flojera al inicio, no pudiste o no se pudo haber llegado al lugar en el que, en el caso de nosotros estamos ahorita, y que también esto está sirviendo de cimiento para cosas futuras. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Igual también, yo que entiendo un poquito ir al gimnasio también. La última repetición o las últimas 2 repeticiones son las que más duelen y las que más sirven. Probablemente sirvan exactamente igual que las otras 10 de antes. O sea, 2 jalan igual que las otras 10. Y tú dices, pues mejor nomás hago 2. No llegarías a hacer ese esfuerzo si no hicieras las primeras 10. Que aunque no provocan el mismo efecto en ti, no te dejan llegar a lo último. Si no pasas por esto, no llegas a esto. Creo que podemos cerrar con eso, sobre este tema. ¿Cierto? Me agrada. Excelente, Checo. Es muy buen tema. Sí, la verdad que háganlo, sean competencia de nosotros o no sé, competidores.
Simplemente sean también creadores de contenido. Creen algo de ustedes mismos, porque pues, al final de cuentas es lo que te deja, es lo que va la vida. Sí. Más que calificaciones, más que trabajo. Creo que crear algo de ti mismo, que nazca de ti, que sea un proyecto tuyo, creo que puedes cumplir lo que Ernest Becker dice. Dejas arte. Dejas arte, y aparte es cuando haces algo que te gusta, que nace de ti, no que alguien te impone que hagas algo. Eso tiene una esencia tuya. Entonces perdura más, conecta más con las personas también, porque es parte de ti. Sí. No es el resultado de un trabajo mecánico que alguien más te dijo que hicieras también. Es muy difícil que esa parte mecánica conecte con las personas y que deje algo en otras personas también, porque esto que hacemos a nosotros puede resultar un hobby, tal vez, sí. Puede resultar, o para nosotros ser una manera de reunirnos y cotorrear, pero platicamos tanto y no sabemos si para alguna otra persona esto le va a servir para tomar una decisión, para hacer o dejar de hacer algo, o qué tal si se anima a hacer un podcast también. Excelente. Y justamente hablaba de eso con un compañero de trabajo, del hecho de que yo, a los que me conozcan, yo voy al gimnasio en la mañana, 5:45 de la mañana. Pero antes, yo me quejaba mucho cuando trabajaba de levantarme a las 5:45 para ir a trabajar. Entonces me dice mi amigo, oye, güey, pero pues estás yendo a la misma hora, estás durmiendo al mismo tiempo que cuando trabajabas. Y yo le dije, sí, pero yo lo estoy decidiendo. Y yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Claro. Y así no me cuesta tanto. Creo que a lo mejor, no sé cuál es el promedio de la gente que lo escuche, pero pues el trabajo o la escuela son cosas obligatorias, entre comillas también. ¿Te puedo contestar esa pregunta? Ajá. Nuestro promedio de audiencia, ajá, de edad, sí dijiste eso, a lo mejor te escuché mal. Promedio de edad. Es de 28 a 32 años, en su tope. Sí. De abajo es de 15 a 20 y tantos. Sí. Que ya es muy poco. Y tenemos un porcentaje de edad también de 34 a 40 años. Entonces la mayoría de la gente que nos está escuchando trabaja. Sabe lo que es el esfuerzo. Ajá. El esfuerzo y la diferencia entre hacer lo que tú quieras y el tener que hacer algo porque alguien más te lo hizo, porque lo tienes que hacer. No somos autosuficientes en este momento como para decir, no, yo puedo vivir el podcast, yo puedo vivir eso. Pues no, tenemos que trabajar, tenemos que chingarle. Si ya utilizamos la maldición del explícito, pues bueno, vamos a seguirle con otra. Sí, exacto. Hay que chingarle, hay que pedalearle. Pero también es una cuestión de que podemos extrapolar aquí lo de la relatividad de Einstein. Tal vez porque cosas, bueno, él decía que no es lo mismo 2 minutos acariciando una mascota que 2 minutos en un comal en la mano. No. Entonces, eso que tú haces porque te gusta, es justamente eso. Te construye, tú sabes que te construye el gimnasio y aparte te gusta. Que no es lo mismo que, por ejemplo, ¿te acuerdas lo tedioso que era, si no te gustaba la clase, también levantarse a la clase de las 7? Sí, oye, me pasó lo mismo, igual con clases que me gustaban, que disfrutaba ir, y otras que pues ni que me quería ni levantar. No, me gastó la falta, o la típica en ese tiempo. Oye, el profe avisó que no va a venir para que no se levante. Me pasaba con un profe, que no voy a mencionar su nombre, pero era muy dado que a las 6:50, a las 6:30, sí, no voy a ir, chavos. Ok. Y era muy chido. ¿A esa hora todavía no salías de casa? No. Wow. Salía a las 6:45 de aquí. Ok. Pero está lejos. O sea, sí, está lejísimos. La verdad que no me enorgullezco de esta afirmación de que salí un poquito tarde, pero al final de cuentas, no. Creo que puedo decir que una de mis fortalezas como persona es el manejar. Okay. No me enorgullezco porque manejo rápido y a veces pues eso es riesgoso. Resulta riesgoso. Ajá, y una por mi imprudencia y otra por la imprudencia de otra persona, que claro, me da mucho menos margen de maniobra. Sí, hay veces, o tengo una frase yo, que hay veces que tienes que cuidar a los otros conductores. Exactamente. Porque no sabes. Te voy a decir una cosa de cuando estaba más chavo. Antes se daba mucho, pues no había celulares. Chavo, me refiero a un niño. Claro.
Entonces se daba mucho las revistas, ¿te acuerdas? Las revistas de TV Notas, revistas de Muy Interesante, revistas de... ¿Cierto? Me acuerdo que yo me estaba cortando el pelo con una tía que corta cabello. El pelo es esto. Sí. Es el cabello. Corta cabello. Y ya, pues, estaba sentado esperando que me atendiera. Entonces yo agarré una revista y vi un test. Ok. Test de manejo, a ver qué tal. Ay, iba empezando a manejar y dije, pues déjame lo voy rellenando. Me quedó bien grabado algo. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Ok. La pregunta era, si vas tú, va un carro adelante y un carro más adelante, ¿a quién debes ir viendo? Y dije, pues al carro de adelante. Ajá. Normal. No. Y tienes que ir viendo al carro que está 2 lugares adelante de ti. Por si ese se frena, Sí. te frenas tú y se frena el del medio. Si vas viendo el del medio, ya no vas a alcanzar a frenar cuando él frene. Entonces, hijos del algoritmo, quiero esa ciudadanía para o para la gente que nos escuche. Hijos del algoritmo. Ok. En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más sobre redes sociales, sobre algoritmos, sobre cómo esas compañías nos encuentran. Pero bueno, básicamente esa era la enseñanza que me dejó y lo sigo haciendo. Obviamente, otra fortaleza es la visión, la vista que tengo. Veo muy bien. Qué bueno. Eso la Yo verdad. ya compro lentes. Yo también tengo, por lo mismo de cuidarme la vista. Ok. Tengo unos lentes antirreflejantes que me ayudan a que no se me fatiguen los ojos cuando estoy en la computadora, que estoy mucho tiempo en la computadora. Y eso me ayuda también a ver en la noche. Excelente. Hablando de lentes, no sé, me salgo un poquito del tema. No sé si alguien cuando en la óptica no estaba en sus 5 sentidos, me dejaron uno con más aumento que el otro. Bueno, pero eso es normal, ¿no? En teoría sí, pero cuando lo ves a contraluz, como que para hacerle los micas lentes, Ajá. los tiraron de más hasta cuarteado. Ah, ok, ya te entendí. Yo pensé que tenía diferente aumento. Bueno, sí, eso sí es normal. Ajá. Tal vez no me expliqué bien, pero sí, como que estuvo medio raro cuando las hiciera. Y fíjate que en cuestiones de la vista, algo me pasa que, por ejemplo, con los monitores, Uh-huh. lo de la luz azul también tengo unos lentes, pero aún así como que me cala. Entonces, no sé si es la calidad de los lentes, porque literal los encargué de Mercado Libre. Yo también. Entonces a lo mejor necesito algo más especializado. Mercado Libre patrocina. Pues, fíjate que hablando de patrocinios, la tía de que corta cabello, Sí. patrocínanos. Patrocínanos. Bueno, Checo, pues creo que... Estamos llegando a la recta final. No sé si tienes algún tema que quieras hablar de eso. Yo creo que el de redes sociales va a ser el siguiente, sí o sí. Hay mucha tela donde cortar. Hay una película que también vamos a hablar de ella. Ok. Eso. Haremos como quiera. Pues dejamos un poquito de temas también para los siguientes episodios. Ya ahorita con el nuevo formato más corto. Igual los clips también. Vamos a hacer uso de ellos. A trabajar con clips cortos de video. Entonces, gente, pues muchas gracias por habernos escuchado. Déjenos un like, suscríbanse. Les dejamos por aquí nuestras redes sociales de Kevin. Ajá, claro. Menciónalas, o sea, Sí, pues. no está de más. Síganme en Facebook, Kevin González. En Instagram, Kevin González Pu. ¿Cómo? Kevin González Pu. Kevin González y una P. Ah, ok. por un momento entendí poop. Pu. No. Kevin González P. Ajá. Sigan a la página de Altavoz Podcast en Facebook y Altavoz Podcast en Instagram también. Checo. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Sergio Caballero. Ahí, hay varios, porque sé que hay varios en la ciudad. Los Doppelgangers. Los Doppelgangers. Estoy en una piscina con mi esposa. En Instagram soy Checo Caballero. Y son los lugares donde los pueden encontrar ahorita. Bueno. Próximamente en OnlyFans. Tenemos el Patreon o el OnlyFans. Uno de esos. Sí. A ver, Bueno, si quieren una foto de Kevin como bombero. Oh, sí. Bueno, gente, hasta luego. Buena Hasta luego. tarde, buena noche, buen día y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.